Hakan envolvió a Lucina en su capa, asegurándole que todo había terminado y que ahora debían volar a Tallar. Le pidió que tuviera cuidado y le preguntó si era la primera vez que montaba un dragón. Lucina estaba encantada con la idea y le devolvió la sonrisa. Mirando a su alrededor, Hakan preguntó a Lucina si había visto a Marisa. Tras un breve momento de reflexión, Lucina respondió que solo le había visto a él. Esta respuesta confundió a Hakan, que no obstante estaba seguro de que se había desplomado junto al cuerpo de Marisa. El esbirro que le había acompañado también había desaparecido, y Hakan se preguntó si habría sido el responsable de hacer desaparecer el cuerpo. Se dijo que, aunque las capacidades curativas de los metamorfos eran superiores a las de los humanos, ninguno de ellos podría sobrevivir al frío helador de Kashdaq con una cabeza cortada. Hakan recobró el sentido y aseguró a Lucina que no tenía nada más de qué preocuparse y que debían regresar a Tallar sin demora. Transformado en dragón, se volvió hacia Lucina para ver si estaba preparada. Sin la menor vacilación, Lucina saltó sobre su lomo y juntos emprendieron el vuelo hacia Tallar. Al mismo tiempo, en Tallar, Titi y Dama Adar jugaban con la princesita, cuya presencia iluminaba el palacio. Dame Adar se dio cuenta de que el ambiente se había vuelto más alegre gracias a la niña, recordando que el propio Hakan había sido igual de adorable durante su infancia. Titi, divertida, admitió que le costaba imaginar al gran rey de niño. Al mencionar el nombre de Hakan, el bebé pronunció una palabra, lo que hizo sonreír a Lady Adar. Sonriendo a la niña, dijo que parecía reconocer el nombre. Titi, ligeramente ruborizada, pensó de pronto en Lucina y empezó a preocuparse, pensando que Lucina se alegraría de ver esta escena. Lady Adar, sonriendo, le recordó que Hakan y Lucina volverían pronto y que no debía preocuparse. Tranquilizada, Titi sugirió organizar una fiesta para celebrar su regreso a salvo. Lady Adar aprobó la idea y la consideró excelente, mientras el bebé, que ya hacía gala de su poder de dragón, escupía pequeñas llamas, aparentemente ansioso por unirse a las celebraciones. Mientras tanto, en el Palacio Real de Bryon, el rey dio la bienvenida a Marisa, señalando que hacía mucho tiempo que no la veía. Con una sonrisa en el rostro, Marisa respondió que estaba encantada de poder volver a visitarle por fin. Antes, en Kashdaq, el mayordomo había visto a su ama con la cabeza separada del cuerpo y creía que la capacidad de Marisa para absorber inmensas cantidades de poder superaba con creces la de un metamorfo corriente. Acercando la cabeza a su cuerpo, consiguió colocársela de nuevo gracias a su excepcional capacidad de recuperación. Cuando recobró el sentido, su rostro expresaba ira. El rey, deseoso de recuperar el tiempo perdido, sugirió que pasaran un momento agradable juntos, dado el largo período de abstinencia. Marisa, sonrojándose ligeramente, respondió con una sonrisa burlona que él siempre era tan atrevido. Pensativa, se dijo que, a pesar del tiempo transcurrido, él no había cambiado y seguía siendo fiel a sí mismo. Se sentó en la cama y, con una mirada encantadora, le hizo saber que antes de nada tenía que pedirle un favor. El rey, encantado y dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, accedió sin la menor vacilación a concederle su deseo. El rey se acercó a ella y le susurró, con voz llena de deseo, que el pañuelo le resultaba demasiado incómodo. Insistió en quitárselo, diciendo que quería admirar toda la belleza de Marisa. Marisa trató de disuadirle, pero de repente él se arrancó la bufanda, revelando una horrible cicatriz que le iba desde la cabeza hasta el cuello. Horrorizado, el rey saltó hacia atrás, gritando que su Marisa no podía soportar semejante cicatriz. Preguntó, aterrorizado, qué monstruo era el responsable de aquello. Marisa se incorporó bruscamente, su mirada se volvió fría y desdeñosa. Le replicó que podía llorar todo lo que quisiera, pero que la Marisa que él creía conocer siempre había sido un monstruo. El rey, estupefacto por el hecho de que una mujer se atreviera a insultarle de ese modo, se puso en pie de un salto y se lanzó contra ella. Pero en un rápido movimiento, Marisa lo detuvo, arrojándolo violentamente al suelo. En un instante, se metamorfoseó y su mano adoptó el aspecto de una temible garra. Con un golpe preciso, le hundió los dedos en el pecho, arrancándole el corazón mientras él gritaba aterrorizado. Sin la menor vacilación, se lo tragó,
declarando fríamente que así es como debería haber sido hace mucho tiempo. Marisa proclamó que, una vez convertida en rey de Bryon, comandaría el ejército a su antojo, imponiendo su voluntad sin piedad. Tras devorar el corazón del rey de Bryon y adoptar su apariencia, Marisa convocó una asamblea con todos los ministros y generales del ejército de Bryon. Anunció que circulaban rumores de que el rey de Tallar estaba ausente, por lo que era el momento ideal para lanzar un ataque. Ordenó entonces la movilización inmediata de las tropas para marchar sobre Tallar. Un general se levantó y mostró su desacuerdo, señalando que, tras los recientes ataques agresivos, el ejército había sufrido grandes pérdidas. Advirtió que iniciar una nueva guerra en estas condiciones solo serviría para repetir los errores del pasado. Marisa, oculta tras el rostro del rey, reconoció a este general como aquel que había desafiado sus órdenes y perdido el mando en la guerra anterior. Le preguntó si realmente se atrevía una vez más a oponerse a ella en los asuntos nacionales. Ante el silencio atemorizado de la asamblea, repitió su orden, insistiendo en que si perdían esta oportunidad, tal vez nunca más tendrían la oportunidad de conquistar Tallar. Marisa interpeló al ejército, cuestionando si el gran ejército de Bryon podía realmente temer a unos simples bárbaros. El comandante, acatando las órdenes, dijo que seguiría las directrices del rey. Convencida de que con el ejército de Bryon y los cambiantes restantes, un ataque inmediato significaría el fin de Tallar. Marisa se preparó para la batalla. Mientras tanto, en el jardín secreto del palacio secundario de Tallar, Tulán terminaba una reunión con Titi, Dam Nadar, el líder religioso, y Gilai. Habían discutido los recientes movimientos militares inusuales de Bryon. Siguiendo su plan, esperaban minimizar los riesgos, incluso en medio de la guerra. Tulán animó a todos a destacar en sus respectivas funciones. Al retirarse, se recordó a sí mismo que, a pesar de la ausencia del gran rey y de Lucina, había que hacer todo lo posible para proteger el reino. Dama Adar se volvió hacia Gilai, indicándole que era hora de partir y de actuar con rapidez si quería contrarrestar a los cambiaformas. Titi añadió al líder religioso que ellos también tenían que prepararse antes de que las fuerzas de Bryon invadieran. El líder religioso asintió pensativo, considerando la posibilidad de que Bryon, dirigido por su ejército, estuviera siendo manipulado por los cambiaformas. Preocupado, esperaba que se pudiera evitar lo peor, preguntándose si Marisa había tomado el control de las tropas. Mucho más tarde, mientras el ejército de Bryon avanzaba hacia Tallar, un soldado exclamó de repente que los bárbaros estaban a la vista, y el ejército de Tallar apareció en el horizonte, liderado por Tulán. Dirigiéndose al comandante del ejército de Bryon, intentó disuadirle de entablar combate para evitar una guerra innecesaria. El comandante de Bryon, indiferente a esta advertencia, recordó a sus soldados su misión de luchar y conquistar Tallar en nombre de su rey. Siguiendo sus órdenes, se lanzó el asalto y los dos bandos se enzarzaron en una feroz batalla. Tulán, observando el desarrollo de las hostilidades, se dio cuenta de que las tropas de Bryon eran menos numerosas de lo esperado, lo que indicaba que las batallas anteriores ya las habían debilitado. Los guerreros Tallar se galvanizaron, coreando que tenían que repeler al enemigo para defender su territorio. A medida que la batalla se intensificaba, un guerrero Tallar, testigo de un comportamiento extraño entre sus camaradas, alertó a Tulán de algo inusual. Intrigado, Tulán preguntó si eran las flechas negras de los soldados de Bryon, pero el guerrero respondió negativamente. Tulán se dio cuenta entonces de que los cambiaformas se habían infiltrado entre los soldados de Bryon, usurpando la apariencia de los guerreros de Tallar. Dándose cuenta de su error al no haber previsto esta treta, instó a sus tropas a no dejarse llevar por el pánico y a permanecer vigilantes. De repente, los líderes de los clanes Dragón Negro y Dragón Blanco llegaron como refuerzos, esparciendo pólvora de halcón negro para desenmascarar a los infiltrados. Sorprendido por su llegada, Tulán se preguntó cómo habían sido informados. Los líderes de los dos clanes se detuvieron ante él, afirmando que habían llegado justo a tiempo, tras enterarse de que un ataque de los cambiaformas a Tallar era inminente.
Explicaron que Xilai había enviado la pólvora del halcón negro y que el gran rey de Tayar ya les había advertido de la presencia de los cambiaformas. Recordaron las palabras del gran rey, que había explicado que un cambiaformas podía adoptar la apariencia de un ser querido para engañar y capturar al enemigo mediante engaños. Si un ser así aparecía bajo la apariencia de un ser querido, podría dudar en matarlo. Sin embargo, el líder del clan del Dragón Blanco les tranquilizó explicándoles que el polvo de halcón negro les permitiría ver a través de esta artimaña, incluso si un cambiaformas tomaba la apariencia de un ser querido. Tulan, tranquilizado, les confió que con su ayuda podrían ganar la batalla contra los soldados de Brion. El líder de los clanes Dragón Negro y Dragón Blanco confirmó que estaban listos para defender Tayar, recordando su juramento de lealtad a este reino y a su gran rey. Juntos, lanzaron un ataque contra los metamorfos que se habían infiltrado en las filas del ejército de Brion. En el campo de batalla, el comandante de los soldados, en realidad un metamorfo a sueldo de Marisa, se dio cuenta de que Tayar había reaccionado más rápido de lo esperado. Sin embargo, se mantuvo confiado, sabiendo que ya se habían infiltrado espías en el reino para sembrar la discordia desde dentro. Mientras tanto, Xilai hablaba con Dame Adar, felicitándose por haber recibido una gran cantidad de polvo de halcón negro de la tribu Ralph. Dame Adar dijo que ahora todos en Tayar disponían de este preciado bien, lo que garantizaba que el reino ya no sería tan vulnerable a los cambiaformas como antes. Antes de marcharse, Xilai anunció que entregaría el polvo a Titi y al líder religioso. Salió de la habitación, cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Una vez a solas, Dame Adar se fijó en el libro que había confiado a Lucina y supuso que Xilai también había participado en su investigación. También pensó en la dedicación de Xilai, que había contribuido significativamente a su progreso. De repente se abrió la puerta. Pensando que Xilai había regresado, Dama Adar se sorprendió al ver entrar a su hijo mayor, el hermano de Joacán. La saludó diciendo que era Raikan y que había regresado. Dama Adar se quedó atónita y susurró que eso era imposible, que Raikan llevaba mucho tiempo muerto. Entonces se dio cuenta de que se enfrentaba a un metamorfo. El hombre se acercó a ella, llamándola Diwis, y preguntándole por qué le saludaba con tanta frialdad. Le cogió la mano y con lágrimas en los ojos le recordó que había protegido a su hermano pequeño, como le había prometido. Usando la mano de Dame Adar para acariciarle la cara, le sugirió que le diera una cálida bienvenida.